¿Listos? Listos. Ok, pues no sé, iniciamos con la oración o como directo al tema, ¿cómo, Daniel? Normalmente empezamos con una oración que venga en el texto, digamos, Okay. Y hasta acá. Ok, pero como hoy tú nos compartes la clase, digamos, tú tienes el control de la clase. Ok, bueno, iniciamos. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad, especialmente a Imelda, que me da la oportunidad de participar. Que el Espíritu Santo nos ilumine, principalmente a mí, para que podamos obtener el provecho y todas las bendiciones que Dios tiene destinadas para nosotros. Vamos a la oración de la página. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará aquí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Iniciamos con la parte 6, el miedo y el conflicto. En el punto 1, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Bueno, aquí dice que parece tener miedo es algo involuntario y no quiero hacerme responsable de ello, ¿no? Entonces, esto está errado porque yo soy quien generó mis miedos a través de mis pensamientos y en algún momento, pues, he hecho la culpa fuera, ¿no? Y aquí dice que Dios puede hacerse cargo, no de los miedos, porque pues Él no genera los miedos no están en su nivel, los miedos son una creación nuestra debido al sentimiento de separación, ¿no? Y bueno, indica que yo he elevado, la presencia del miedo indica que he elevado los pensamientos corporales al nivel de la mente, ¿no? Entonces solamente los miedos se generan en la mente y de ahí se reflejan en mis circunstancias, en las acciones, en en los conflictos, ¿no? Que está muy ligado el miedo con el conflicto. ¿Alguna aportación? Sigo leyendo. ¿Alguien que quiera participar para ampliar los conceptos? Sí. Estamos en la página 31, Lupita. Sí, Irma, mira, dice aquí, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí es. Veíamos en la clase pasada del sábado, cuando dice que son de rango inferior, los pensamientos de rango inferior o de rango superior. Cuando Jesús habla del control de todo lo que no es importante, se refiere a todo lo que para él, se refiere al cuerpo físico o al mundo físico. O sea, no es importante porque no es real. Así El es. problema es que nosotros lo creemos tan importante, que nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza, que no es física, que es espiritual. Dice él aquí, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir lo que sí es decir, lo que tiene que ver con nuestra mente o con nuestro espíritu. A eso se refiere Jesús, ¿sí? Y por ejemplo, este comentario, Irma, siempre se los hago a los compañeros,
que cuando, como ahorita tú decías, algún comentario o algo, siempre los comentarios que vamos a hacer en base a la clase que nos comparte siempre tiene el propósito de extender o de ampliar lo que nos compartes, en este caso tú, el día de hoy. Nunca es con el propósito de corregir, solo es de ampliar y de extender más la enseñanza, ¿sí? Entonces ahorita Sí, nos comentabas y decías, Dios nos dice que Él no puede hacerse cargo del miedo, pero no es Dios, el curso dice que es Jesús. Jesús hace una diferencia clara en el sentido sí, de que Él no es Dios, Él es hijo de Dios y que la voz que habla por Dios, que es la del Espíritu Santo, es el puente que tenemos nosotros entre lo que consideramos la realidad física de nuestra existencia y la realidad de Dios. Él es el puente. Pero recuerden que dice el curso que Dios no tiene nada que ver en este mundo porque no sabe nada de este mundo. así es. Sí, ¿Sí? es el término Jesús es el más apropiado. De hecho, él es quien dicta toda esta sabiduría, ¿no? Con toda Ajá, la... sí, Así es. sí, porque una reinterpretación que el curso nos da es en el sentido de que Jesús no es Dios. Bueno, porque eso lo aprendimos en la Iglesia Católica, que Jesús y Dios es como lo mismo, pero no es lo mismo. Ok, No es lo sí mismo, es. porque Jesús nos hace la aclaración que dice que Él es un hijo de Dios al igual que nosotros. Ujú. Y cuando hace otra aclaración dice que la diferencia entre Dios y nosotros solo radica en que Él nos creó, pero nosotros a Él no. O sea, Él es el Padre y nosotros somos el Hijo. ¿Sí? Así es. Bueno, y en esa parte, pues sí, yo puedo pedir al Espíritu Santo, pues que me oriente, que me apoye en las cosas que realmente son importantes, ¿no? Como es el desarrollo de mi parte espiritual, ¿no? Eso sí es eh, fundamental en este párrafo, ¿no? Que me asesore Ujú. en las cosas importantes, porque como dices, lo del cuerpo físico, pues no es relevante, ¿no? Continúo con el párrafo 2 o alguien más quiere participar. Miguel. Aquí, o sea, bueno, más como dice Daniel, para reforzar en cuanto a lo que es Cristo y Jesús, bueno, más que nada Jesús dice que es la luz espiritual. Eso es en sánscrito es perfectamente bien hecho. Eso es en sánscrito lo que significa Jesús. Y Cristo es la individualidad, es el yo soy, el Salvador, el que cruza, el Espíritu. De acuerdo a la Biblia, dice que es sabiduría, justificación, satisfacción, redención, la cabeza del hombre, el deber, el poder, la sabiduría de Dios. Bueno, es como para reforzar lo que es y eso que eso está en uno. Eso es. Gracias. Ok. Vamos con el párrafo 2 o alguien más. No, ¿verdad? Bueno, en el párrafo 2 inicia, yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Bueno, aquí amplía la parte anterior donde dice la confusión de niveles, que es una obvia confusión de niveles, donde ya nos aclara
que los pensamientos, que las acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, nuestra mente es la que genera las acciones, es la que genera las emociones y que, bueno, yo soy la única responsable de lo que pienso y la única responsable de mis circunstancias. Y si realmente quisiera o fuera humilde solicitando la ayuda del Espíritu Santo, pues esto tendría unas consecuencias totalmente diferentes. Creo que desde ahí se empezaría a manifestar la paz, se empezaría a manifestar la tranquilidad. Yo leyendo esta parte creo que tiene que ver, en mi caso muy personal, el hecho de que aún me resisto a aceptar que el Espíritu Santo me escucha, que el Espíritu Santo me apoya y que merezco ser amorosamente guiada por el Espíritu Santo. Entonces, de ahí esta situación de generarle poca autoridad para que me guíe en mis acciones, ¿no? Entonces, esta parte es lo que a mí me deja este párrafo, donde realmente si el Espíritu Santo le permitiera guiar mi mente, guiar mis pensamientos, pues otras cosas se darían en mi vida, ¿no? Más alegría, más felicidad, más paz, pero sí tiene que ver con un grado de humildad, evitar un poco o evitar mucho la soberbia y aceptar ese grado de que merezco el amor del Espíritu Santo, el amor de Jesús. ¿Alguien quisiera hacer una ampliación, una participación a ese párrafo? Sí, Irma. Mira, al principio dice, yo no fomento la confusión de niveles, tú debes no obstante elegir corregirla, ¿no? Aquí Jesús nos está diciendo, yo no fomento la confusión de niveles porque él en su mente no está dividida, su mente no está dividida a la de Jesús, ¿sí? Es decir, él no ve niveles o percibe niveles o cree vivir niveles como nosotros lo hacemos. Él solo ve una realidad, que es la realidad del espíritu. Por eso dice, yo no fomento la confusión de niveles porque yo no vivo, veo, creo, fomento o lo que sea, la confusión de niveles. Y dice, tú debes, no obstante, elegir corregirla. Es decir, solo tener una visión, la misma Sí, visión que él, ¿no? ¿Sí? Y un poco más, ya sí. casi al final dice, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente, ¿no? Otra manera de decir exactamente lo mismo sería, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que has elegido al ego para que te pueda guiar en tu pensamiento y que no me has permitido guiarla a mí. Quedar falsamente y dejarse guiar por el ego es exactamente lo mismo, ¿sí? O creerse el Así ego, es. porque a veces nos Ajá. creemos el ego y decimos, mi ego. Y dice el curso, no, no es tu ego, porque no hay muchos egos, solo hay un ego. Entonces no es que tú Ujú. tengas un ego y yo tengo otro ego y que cuando se juntan hacen un grupo de egos, ¿no? Solo hay un ego, no son varios. Pero nos Sí, creemos a veces un ego y ok, por eso nos confundimos. así es. Aquí, bueno, Adelante, Miguel. aquí considero también que es importante, muchas veces no me doy cuenta o no acepto tener miedo, o sea, porque es difícil, a ver, dices, pues, ¿en qué momento tengo miedo? Y pasan muchos ratos y se da uno cuenta, o sea, me doy cuenta que no tengo miedo, pero entonces aquí, y la actitud puede funcionar aún sin que se demuestre que si hay miedo. En este sentido, yo creo que es importante detenerse, no sé, a lo mejor empezar a practicar cada hora o, no sé, al día una vez, dos, tres veces, no sé en qué momento, pero empezar a practicar el hecho de en algún momento pararse y decir, ay, ¿qué estoy pensando? Esto es un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, y entonces hacer la corrección, pero es a partir del darse cuenta de lo que se está pensando para poder hacer la corrección. Yo creo que a lo mejor no necesariamente donde se vea que hay miedo, porque a lo mejor no lo detecto el miedo, pero sí en el momento de darme cuenta que mi pensamiento no es el adecuado,
entonces hacer un alto y buscar que los pensamientos o el pensamiento que esté yo eligiendo sea positivo y sea útil para mi crecimiento. Ujú. Bueno, ampliando esa parte, desde mi punto de vista, lo que dice Miguel tiene mucho que ver, si es cierto, con las actitudes, porque aunque yo no acepte en ese momento que tengo miedo, si estoy criticando, estoy atacando. Y si estoy atacando es porque no hay un pensamiento amoroso en mí y lo que se manifiesta pues es el miedo. Y antes de ser atacada, antes de ser agredida, pues yo ataco, yo con una actitud, tal vez a lo mejor ni con palabras, pero sí con una actitud agresiva, poco amorosa, pues estoy manifestando ese miedo que hay en mí, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, nuevamente ampliando lo que tú acabas de comentar, dice, tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión, ¿no? Y ahí, lo que dice Román, pues es, para eso son las prácticas, ¿no? Bueno, a mí me han ayudado personalmente cada una de las lecciones porque ya me cacho más continuamente, cuando tengo pensamientos que, pues, que no son amorosos, que me generan miedo, que me generan a lo mejor frustración y entonces, pues me responsabilizo. Todavía me falta, pues, mucho camino por recorrer porque hay momentos en que sé que ya a lo mejor juzgué, sé que ya hice algo y dije, esto no lo debo de hacer, esto no, pero no sé cómo sí lo debo de hacer, ¿no? No lo sé en ese momento porque me dejo llevar por los sentimientos, porque me dejo llevar por mis pensamientos que tuve y que he tenido durante mucho tiempo, ¿no? Y no he corregido esos pensamientos, pero realmente es algo que incluso Jesús le dijo a Helen, ¿no? Yo no puedo quitarte el miedo. Y más bien sería, yo no puedo quitarte esos pensamientos que tú tienes, ¿no? Necesitas tú trabajar en ellos. Y bueno, es algo que como dice Román, pues sí tenemos que estar cada rato viéndonos qué estamos pensando, ¿no? Hoy vi un poquito de lo que hablaban del instante santo, ¿no? Con Dani precisamente, y precisamente es eso. Cada instante santo pues es la corrección de lo que estoy pensando y en eso ahí se genera ese instante santo. Esa es mi aportación, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Ampliando algún concepto? ¿No? Entonces, continuamos con el párrafo 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar la mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producirse resultados. Volvemos a enfatizar que se tiene que hacer cualquier cambio para modificar las situaciones de miedo o ir eliminando los conflictos y las circunstancias que nos causan más temor o alguna situación de malestar, pues el cambio se tiene que hacer
única y exclusivamente en la mente, ¿no? No se trata de modificar ninguna otra situación más que nuestros pensamientos. De nada sirve pensar que se pueden controlar los resultados y sobre todo de los pensamientos falsos, porque bueno, esos pensamientos falsos no están basados en el amor, ¿no? Si yo tuviera pensamientos de amor, entonces no tendría por qué tener miedo, ni estar viendo ataques, ni estar teniendo situaciones de conflicto. Entonces aquí la parte que se debe de modificar es la parte de la mente. Eso es lo que a mí me deja este párrafo. ¿Alguien más que quiera ampliar, participar? No sé. Omar, ¿quiere hacer alguna aportación? No, ahorita no, gracias. Ok. ¿Yo puedo hacer una aportación? Sí, adelante. Bueno, en ese sentido, dice, por ejemplo, que la corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. Por ejemplo, si yo tengo conflictos emocionales de, no sé, de celos, de odio, no, y entonces eso se va a manifestar en mi actitud. Y entonces, si yo cambio la actitud, pues a lo mejor no, o sea, no va a cambiar el resultado, porque la actitud, o sea, va a quedar algo ahí atrás que no me va a dejar hacer el perdón. Entonces ese cambio no solamente debe ser en la actitud, más bien debe ser en el nivel mental, para que cambiando mi nivel mental, entonces pueda yo cambiar realmente mi actitud, no aparente. Esto. Ok, sí, con toda la certeza. Esa es la realidad. Si cambiamos nuestros pensamientos, por supuesto que va a haber, y tomando esa parte de emocional o de los celos, si cambiamos los pensamientos y llegamos a sentir más confianza en nosotros mismos, en nuestras habilidades y todo lo que podemos hacer, pues no tendremos por qué, nuestras actitudes tendrían que ser más amorosas, una actitud más abierta, una actitud menos a la defensiva, y bueno, eso nos lleva a evitar el miedo y los conflictos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Continuamos con el párrafo 4. No sé si está Daniel, que quisiera hacer alguna ampliación de esta parte. No, ¿Continuamos? creemos que estuvo perfecto lo que dijeron. Ok, gracias, Aura. Vamos con el párrafo 4 ahora. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separados. A este nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente tus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de pedir hacer algo, pregúntate si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que no lo está, no tendrás miedo. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Bueno, aquí el párrafo, pues, deshacer el miedo es 100% mi responsabilidad. Cuando pido al Espíritu Santo que me libere del miedo, es como creer que
que yo no generé ese miedo, como si el miedo estuviera afuera. Y eso pues no es posible. Yo soy la única responsable de generar mis miedos. Entonces, está implicado que no lo es, o sea, que no es mi responsabilidad, pues de eso no tiene lugar a nada. Debería de pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Entonces, debería de pedir ayuda para cambiar mis pensamientos, para pedir ayuda para que mis pensamientos fueran más amorosos, para que mis pensamientos eliminara el ataque, eliminara la crítica, eliminara el estar juzgando, y en razón de eso, pues mis miedos irían desapareciendo. Pero esa es la parte que yo considero, pedir ayuda al Espíritu Santo para cambiar las condiciones en que se generan estos pensamientos de miedo, pues son condiciones de rencor, de odio. Entonces, lo que debo de pedir, yo así lo entiendo, es al Espíritu Santo que me ilumine para hacer una expiación realmente al 100, para perdonar, pero creo que aquí tiene que ver mucho hacer una expiación propia, una expiación a mí mismo, un perdón hacia mí, perdonarme por lo que considero que en algún momento he hecho mal, ¿no? Y otra parte que me parece importante es que eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. O sea, así como que estoy acostumbrada tanto a esa parte de divagaciones falsas, que bueno, ya las hago muy propias, ya pienso que son aceptables, que son de acuerdo, y sí soy muy tolerante y les doy mucho chance a esa parte de mis pensamientos y decir, sí, se lo merece, ¿no? Sí, esto lo hicieron y bueno, no merecen más que mi crítica, no merecen más que esa parte, y creo que ahí es donde está un grave error mío, ¿no? El estar todavía queriendo apapachar todas esas situaciones que al final de cuentas me van a generar conflicto, me van a generar más dolor y que me siguen generando rabia y que al final pues me siguen generando miedo, ¿no? Y la otra parte que no me queda ahí muy clara y que en algún momento lo habíamos platicado el sábado es, antes de decidir hacer algo, pregúntate si tu elección está de acuerdo con la mía. Entonces, el hecho de decirle, a ver Jesús, ¿qué harías tú en esta circunstancia? ¿Qué harías tú en este momento? ¿Cómo responderías? Ahí es donde si realmente puedo escuchar la voz del Espíritu Santo o me va a ganar el ego y el ego me va a decir, no, si estás bien, merecen tu desprecio, merecen tu rencor, ¿no? Esta parte es la que todavía a mí me genera duda, y yo lo comentaba hace rato, tiene que ver también con la parte de que todavía no creo que el Espíritu Santo pueda escucharme, que realmente pueda yo escuchar la voz del Espíritu Santo en una respuesta, ¿no? Entonces, esta parte de preguntarme si estoy seguro y estoy de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo, ¿es así nada más? ¿O tendría que hacer alguna depuración antes? ¿O cómo tendría que hacer esta parte, no? ¿Si me apoyan? Bueno, aquí, sí, dice, eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente tus creaciones falsas. Me está explicando precisamente lo que decíamos el sábado, ¿no? Que a veces, no sé, se me olvida mi lección y digo, no pasa nada, no pasa nada. Le miento a su madre a alguien, no pasa nada. Me pasé un alto y todavía le miento a su madre al que va al lado mío, ¿no? Que porque él no me dejó pasar y pienso que está bien
y me voy perdonando, ¿no? Porque dice que tú eres inocente. Ujú. Entonces digo, me perdono, no pasa nada. Además, no tengo que generarme culpa y me vivo justificando lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y entonces después me dice, el resultado particular no importa, o sea, lo que suceda de todos modos, dice, no importa. No importa lo que esté sucediendo alrededor. No importa que no sé, que chocaste, no importa que realmente no termines tus lecciones, o sea, en ese año, no importa. Dice, el resultado en este mundo no importa. Dice, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. El error fundamental es haber creído que me había separado del Padre, ¿no? Que estoy en este mundo y que tengo que tomar decisiones, así como que, o buenas o malas, porque eso es lo que creo, que estoy tomando decisiones buenas o decisiones malas, que estoy en el error o en el acierto, ¿no? Dice, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Y ven que yo les comentaba el sábado, a veces decimos, ¿qué haría Dios en este momento, no? ¿Qué haría Dios aquí, en esta situación? Y si para Dios esto no es real, ¿realmente crees que se preocuparía tanto? No, eso es lo que decía, pues Dios no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, Él no está realmente preocupado por lo que yo decida, ¿no? No No, sé. lo único que no sé, como que nos guía a hacer es a corregir nuestra mente, no nuestras acciones. Y nos lo decía atrás, nuestras acciones no importan, porque a veces queremos corregir nuestras acciones, pero nuestra mentalidad sigue siendo la misma. Les decía también el sábado, ¿no? Llegas a un lugar y estás molesta, estás muy, muy molesta. O sea, tú llegas y llegas enojada y con que pongas tu sonrisa, tú crees que nadie se da cuenta que estás de malas, ¿no? Pero llegas aventándole las cosas a la gente y no, ay, perdón, pero lo estás haciendo a propósito, ¿no? O sea, pero es porque nuestra mentalidad no ha cambiado, nuestra mentalidad sigue siendo la misma. Entonces nuestras acciones simplemente van a seguir nuestra mentalidad. Entonces, aquí lo que dice es de que nosotros le preguntamos al Espíritu Santo y sí le preguntamos y sí nos responde. Yo les decía, es que a veces es tan difícil escuchar la voz de Dios porque Él habla tranquilamente. El ego te dice, sí, pártele su madre, ¿no? Pero el Espíritu Santo te dice, no pasa nada. Y en realidad no pasa nada. A veces la respuesta adecuada es la primera que escuchaste. Y nosotros cuando le estamos pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, es porque queremos escuchar lo que nosotros creemos que nos conviene más. Entonces, a veces esa pregunta sí viene, más bien esa respuesta sí viene, pero viene tranquila. Recuerda que dice que el Espíritu Santo nos habla con una voz tranquila y el ego es a gritos. Entonces, tenemos que aprender a escucharla. Sí nos está hablando y todos los días. De hecho, hay una lección donde dice que, ¿cómo dice? El Espíritu Santo me habla durante todo el día. ¿Sí, no? Algo así dice. Entonces, porque sí nos está hablando durante todo el día, nada más que nosotros decidimos no escucharlo. Es ahí donde decimos, somos demasiado tolerantes con las divagaciones de nuestra mente, porque no me interesa la respuesta de Dios, me interesan más los problemas que tengo y las respuestas que me puedan dar a mis problemas. Pero pues no hay respuestas. Todo alrededor, lo único que tendría que, como respuesta, sería perdonarlo o aceptarlo, o como dicen, deshacerlo, ¿no? Deshacer, no darle importancia a ese error, ¿no? Bueno, eso es lo que yo, bueno. No, y muchas gracias, sí. Sí, mira, Irma, Sí. respondiendo un poco a tu pregunta, en donde dice antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Siempre cuando nosotros preguntamos, pensamos que a nosotros no nos trae ningún tipo de responsabilidad ser quien pregunta, pero no es así, ¿sí? Preguntar tiene una responsabilidad, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, un ejemplo, y en el ejemplo lo vamos a ver rápido. Imagínate que una pareja está pasando una situación de divorcio y uno de las partes de la pareja se te acerca y te pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? La persona a lo mejor está decidida a dejarlo o a dejarla, ¿no? Y tú le dices, no,
quédate con él, porque el matrimonio dice, en Es la tu iglesia cruz. dice, Es tu en la cruz. iglesia dice que hasta que la muerte los separe, no hasta que se atraviese un berrinche, ¿sí? Y te dice el otro, bueno, está bien, voy a hacer caso a tu consejo. Y se queda. Y tiempo después lo vuelves a encontrar o la vuelves a encontrar. Le preguntas, ¿cómo te ha ido? Uy, de la fregada. Lo hubiera dejado, porque estaba decidido a dejarlo, pero como me diste tu consejo y te hice caso, seguí y ahora estoy peor, ¿sí? Y parece que nosotros le delegamos la responsabilidad al que nos da una respuesta, porque tú me dijiste, ¿sí? O sea, yo pensaba otra cosa, pero pues te pregunté y mira la respuesta que me diste, los resultados que me dio, ¿no? Ujú. Y Sí, entonces en ese mismo caso, eso pasa exactamente con Jesús. Nosotros le decimos, oye Jesús, ¿qué hago? ¿No? Y después obramos según la respuesta que nos dio y luego decimos, ¿y para qué chingados le hice caso? ujú, Ahora ya. estuve peor, ¿sí? Ahora bien, yo entiendo que cuando Él nos dice que nos pregunte, puede haber una respuesta. El problema es que como nosotros como seres humanos siempre lo catalogamos como una respuesta buena o una respuesta mala, en base a los resultados que tenemos de la respuesta. Ahora, con el curso, yo como he aprendido es que he entendido que no hay ni nada bueno ni nada malo en este mundo. Ya lo podría catalogar de esta manera, Irma. Es Sí, bueno si me ayuda a despertar y es malo si me retrasa en despertar. Pero si te das cuenta, ya no está la connotación en la situación de malo, ya no está la situación de culpa o ujú, de castigo. Solo es malo si me retrasa en el despertar, pero el propósito sigue siendo el mismo, solo me retrasa un poco. Entonces la o- respuesta o la pregunta que yo le haría a Jesús le tendría que decir, ¿esto me ayuda a despertar más rápidamente o me va a retrasar en mi despertar? Y en base a o- eso Jesús me diría, ¿te ayuda? Ah, entonces lo hago. Oye, ¿te ujú, retrasa? Ah, entonces no lo hago, ¿sí? Pero ya no hay responsabilidad, ya no le puedo después decir a Jesús, ay, porque tú me dijiste, mira lo que me pasó. O sea, yo tendría que preguntar Sí. si me sirve para despertar o me retrasa. Pero si te ok, das cuenta, ya no le digo, ¿es malo o es bueno? ¿Me ayuda ujú, o me retrasa? Y en base a per- eso, actuamos. Bueno, es como yo ya lo veo el día de hoy. ok, muchas gracias. Sí, ya ¿Qué? con esto es así como, Ah, bueno. wow, por algo me tocó este tema. Ajá. Bueno, aquí yo quería agregar es que la respuesta que uno, la respuesta de o sea, la respuesta va a depender de la pregunta. O sea, lo más importante es la pregunta, porque de acuerdo a la pregunta va a ser la respuesta. Si yo pregunto mal, pues la respuesta no va a ser la correcta. Ahora, Ok, la respuesta también, cuando sea en base, o sea, al amor, al servicio. Cuando la respuesta que me dan venga en el sentido del amor, del perdón, de la extensión, del servicio, esa es la correcta. perfecto, totalmente. Bueno, ¿alguien más que guste participar? ¿Otra ampliación? ¿Sobre el párrafo algún otro comentario? ¿Nadie más? Entonces continuamos con el párrafo 5. Imelda quiere participar, Yomar. Sí, ya los vi. Pero en el párrafo, pero en la parte en donde dice, cuando tú dices, esto da lugar, que es la oración 5, esto da lugar a un comportamiento congruente. Cuando dice, no es cierto, me tengo que subir más, el 4. Segunda, puedes comportarte de acuerdo como crees que debes. Pero todavía no lo leo. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. Es decir, que en muchas ocasiones, Dime, ese no, todavía no lo lee Irma. ok, perdón. Ok. Bueno, a ver, empezamos con el párrafo 5. Estoy buscando, o sea, sí estaba yo tratando y no encontraba cuál era la parte que estaba comentando ahí. Bueno, en el punto 5 dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que se desea y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera,
Puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable, porque la parte de la mente que quiere hacer, otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo, ¿no? Esto es lo que querías comentar, Ime. ¿Sobre esto quieres comentar? Pero te espera que tú primero des. Bueno, es que a mí me parece esta parte también sumamente importante, esta situación de hacer una cosa y desear otra, pues es una situación realmente basada en miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces, ¿no? Entonces, a veces nos obligamos a hacer cosas. Hace rato comentaba Aurea, pues llegamos a un lugar con una sonrisa, aunque realmente no queremos estar en ese lugar. Entonces, al no querer estar en ese lugar, pues siempre me va a generar ira, ¿no? Me va a generar malestar, me va a generar inconformidad. Y bueno, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Pues voy a estar a la defensiva, voy a ver la forma de cómo estar criticando, y pues eso es una situación muy, muy de miedo, ¿no? Poco amorosa. Entonces, esa es una situación que yo tengo que analizar si realmente lo quiero hacer, lo que deseo es lo que hago, o muchas veces lo que hago no tiene nada que ver con lo que deseo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de querer salir a caminar implica que me tenga que levantar temprano, pero yo hago algo o me genero situaciones que me tenga que acostar muy tarde para que ya me obligue a quedarme más tiempo en la cama y no despertarme a tiempo para caminar. Entonces, cuando me despierto, pues ya me despierto molesta porque despierto a esta hora, porque ya no fui a caminar y otra vez ya me quedé toda estática en mi casa, ¿no? Entonces, si realmente tuviera una situación o mi deseo fuera bastante fuerte, creo que haría que mis circunstancias me obligaran a llevarlo a cumplir, ¿no? Entonces, el hecho de ese conflicto, pues me genera miedo, ¿no? Y el no hacer, por ejemplo, en este caso de no salir a caminar, ¿cuál es el miedo que me genera? Pues que mis articulaciones se atrofien, que no pueda tener la agilidad necesaria, que no me oxigene. Entonces, toda esa situación de hacer lo que no deseo, pues me va a llevar al miedo, ¿no? Y lo puedo hacer de manera muy consecutiva o lo puedo hacer de manera, no sé, una vez, 2 veces al mes, entrar a esta situación, pero al final de cuentas hago lo que no deseo, ¿no? Y me genera conflicto y me genera miedo. La mente, como les decía, mi mente se enoja y bueno, me culpo, me recrimino, pero al final de cuentas mis acciones y mis actitudes
están basadas en cosas que no tienen nada que ver con el amor a mí misma, con el verme bien, con el cuidarme, esa parte de, creo que esa situación es lo que en algún momento me lleva a ese círculo, ¿no? De culpa, miedo, conflicto, culpa, miedo, conflicto, hacer lo que no quiero, ¿no? Puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente, ¿no? Entonces, hay momentos en que sí no quisiera estar en la casa, sobre todo les puedo dar un ejemplo, sé que va a llegar mi hija de visita y sé que debo de procurar hacer una comida saludable y eso me genera cierta incomodidad, me genera malestar, quisiera ocupar mi tiempo en otra cosa, pero como llega, entonces tengo que atenderla, es una visita, y aunque lo hago con mucho amor, pero creo que preferiría que compráramos comida para compartir más tiempo, no perder mucho tiempo en la cocina. Sin embargo, pues hago lo que realmente no deseo, ¿no? Entonces estoy en una situación dividida y cuando ella llega, pues ya a lo mejor ya estoy, no puedo sacarme o sacudirme esa situación de malestar y ya el encuentro no es tan afectivo, tan cariñoso, tan dedicado a mi hija en lo que debe de ser importante y me estoy preocupando más por situaciones físicas, como es la comida alimentar el cuerpo, que todavía alimentar el espíritu, ¿no? Esa es lo que les pudiera compartir, que es a mí lo que me deja este párrafo, ¿no? De alguna manera siento que estoy obligada, o esa situación de coerción de obligarme a atenderla, a guisarle, a procurarla que se sienta a gusto, aunque a mí me genere cierto malestar estar ahí en la estufa y estar guisando. El guisar es una de las situaciones que menos me han atraído en mi vida, ¿no? De mis 60 años que llevo, creo que si he cocinado 365 días es mucho, pero ahorita con la pandemia, bueno, ya llevo como 500 días guisando, pero aún así todavía no me da una situación de placer, de alegría, de bienestar, ¿no? La cocina sí no. Por lo tanto, entonces, pues creo que tengo buen sazón, pero de todos modos no va esa parte, ¿no? Entonces, esta corrección de nivel del comportamiento puede cambiar el error de primer tipo al segundo, más no elimina el miedo. Entonces, aquí tendría que cambiar mis pensamientos y aparte de cambiar mis pensamientos, sí tendría que cambiar mis actitudes. A lo mejor sí cambio mi pensamiento y le digo, le expreso a mi hija que no le voy a guisar, que le voy a comprar la comida. Creo que si cambio el pensamiento de que ella se pudiera sentir incómoda, pues a lo mejor tal vez hasta le agrade y podamos estar ambas tranquilas, ¿no? Yo fuera de la cocina y ella disfrutando de una convivencia feliz, ¿no? Creo que eso es lo que a mí eso es lo que me deja este párrafo. Voy otra vez a la parte del conflicto, del miedo. A lo mejor aquí entra el miedo de que ella no se sienta a gusto, del miedo de que no se sienta amorosamente recibida, no se sienta aceptada, pero al final, pues todo está en mi mente, ¿no? Todo está en mi mente y creo que todo lleva a cambiar mis pensamientos y de ahí cambiar mis emociones y mis actitudes, ¿no? Y si cambio mis pensamientos, pues tendré que va a cambiar mi forma de ver el hecho de que mi hija llegue de visita a la casa, ¿no? Que eso es lo que
les puedo compartir en razón del párrafo 5. A mí sí, el miedo siempre, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto en lo que se desea y en lo que se desea. Ahí se me queda muy claro toda esta situación de qué es lo que pasa en mi vida, y les pongo el ejemplo de que, bueno, mi hija llega por lo menos 2 o 3 veces a la semana, entonces 2 o 3 veces estoy en esa tensión, ¿no? De qué hacer para poderla recibir. ¿Alguien quiere ampliar esa parte de hacer lo que se desea y no hacerlo? Bueno, yo veo que efectivamente hay dos, dice, esta situación se presenta de dos maneras, ¿no? La primera es decidirte por un conflicto y la segunda es decidirte por lo congruente. Sin embargo, es muy obvio que cuando decides por el conflicto, pues vas a tener conflicto, ¿no? Pero cuando decides hacerlo congruente, uno espera por lo general, pues que te salga todo bien, que tú te sientas en paz, porque es la finalidad, ¿no? Que tengas paz mental y obviamente, posiblemente paz emocional, ¿no? Pero cuando elegimos y decimos, pero ¿por qué si yo hice esto, hice lo otro, hice aquello? Todo fue bien, lo hice bien, pero lo hice bien en cuestión de ser el buenito, ¿no? El congruente. Sin embargo, no era, si analizo internamente, realmente no era lo que yo quería, ¿sí? No era eso lo que yo quería y entonces, mi mente, aún con eso, se encuentra dividida, aún con eso, proyecto. Y es cuando digo, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque no tengo paz, ¿no? Si hice todo bien, ¿por qué no tengo paz? No, es que sigo teniendo miedo y estoy proyectando porque estoy siendo coercitiva conmigo misma, ¿no? Entonces dice, en el 10, la corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, más no elimina el miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí eliminaría el miedo? Pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Tener un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento en qué realmente es lo que me da paz mental, qué es lo que realmente yo estoy buscando, ¿no? Porque no estoy buscando posiblemente, quiero quedar bien a lo mejor con mi, bueno, yo también tengo hija y también me visitan, ¿no? Entonces a lo mejor yo quiero quedar bien con mi hija, con mi yerno, con mi nieta, pero realmente no quiero hacer eso, ¿no? Y tal vez yo estoy haciendo las cosas porque qué va a pensar mi yerno, o cómo no le voy a dar esto a la niña, o cómo no, pero no, en eso no me está generando paz, o sea, nada de eso me está realmente dando una paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí me daría esa paz? Bueno, no voy a hacer esto que no quiero, pero sí voy a generar otras situaciones y voy a decir, bueno, pues si piensa o no piensa esto, pues esto ya es otra cuestión, ¿no? Cuestión de las demás personas. Pero ¿qué es lo que yo sí quiero? ¿Qué es lo que yo sí quiero, no? Y yo en esta situación, por ejemplo, efectivamente muchas veces me manejé por ese lado de ser congruente, ¿sí? Y después me molestaba conmigo misma, me inquietaba, no me sentía a gusto por haber sido congruente.
hasta que dejé de lado muchas cuestiones mentales, ¿no? Como pensar que debo de convivir con mi familia, o debo de convivir con la familia política, o debo, o tengo, ¿no? Tengo que hacer le gusta a fulano, o tengo lo que quiere mi hija porque si no se molesta, cuando yo dejé o empiezo o trato de dejar esas cuestiones, me brinda más paz y no estoy al pendiente de lo que pudieran pensar ellos. Y si lo piensan, bueno, pues hay una parte de mí que dice, pues eso ya es cuestión de ellos, ¿no? No mía. Esa es mi aportación, gracias. Okay. ¿Alguien más quiere ampliar el punto 5? ¿Alguien más quiere participar? Ok, bueno, vamos con el punto 6. Si es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, más ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees, ¿no? Pues esto creo que el Espíritu Santo Jesús me lo está diciendo directamente a mí. A mí me queda muy claro esta parte de que todavía no poseo ese grado de buena voluntad para poder dejarle, en algún momento pienso que con el hecho de levantarme y decirle, Espíritu Santo, guíame en este día, te dejo todas mis acciones en tus manos, considero que eso es suficiente. Y bueno, al leer esta parte creo que no, me quedo muy corta porque lo que hace rato comentaban, el Espíritu Santo nos está hablando en cada momento, nos está hablando todo el día, pero yo todavía no estoy en ese nivel de dejarme guiar al 100% por el Espíritu Santo, ¿no? Esta parte a mí me llama, este párrafo me llama mucho la atención porque es realmente una realidad muy concreta en mí. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que estás en conflicto con respecto a lo que quieres, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existe discrepancia entre lo que quieres y lo que haces al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Bueno, es ampliar la parte que estábamos comentando anteriormente de unificar el objetivo en cuanto a lo que deseo y en cuanto a lo que hago para obtener lo que quiero, obtener lo que deseo, y evitar o disminuir la tensión, ¿no? Entonces, esta parte también que está al inicio en el renglón dice, solo tu mente puede producir miedo. Eso es clarísimo, eso ya está sumamente recalcado en esta parte. En la mente es donde debo hacer la corrección. Y bueno, ahí ser un poco más decidida en cuanto a lo que quiero, unificar más que nada qué es lo que quiero y hacer y llevarme o guiar las acciones hacia ese objetivo. Entonces, creo que ahí se resume esta parte. El conflicto está en mí. Hay un conflicto interior en mí en cuanto a lo que deseo y en cuanto a lo que quiero. Y bueno,
resolviendo eso, obteniendo un objetivo, creo que se puede o puedo avanzar más preciso en el camino de la paz, en el camino de la alegría, en generar más felicidad en cuanto a esta parte de qué es lo que voy a hacer para que en este día o los objetivos de este día sean generadores de dicha, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere participar? Sí. La oración 3 dice, la fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte, que es esa parte de buena voluntad, ¿no? Y eso, hacer lo que Él te pide, bueno, no es, yo he comprendido que el Espíritu Santo no es alguien que está fuera de mí, ni alguien, es esa parte de mí que he aprendido con las lecciones a escuchar cuando hago las lecciones. No siempre, pero sí cuando hago las lecciones ya estoy aprendiendo a escuchar, ¿no? Esa parte de mí. Y entonces, en el hacer las lecciones he puesto esa buena voluntad, ¿sí? Y he tenido esa fuerza, que es una firme resolución de llevar a cabo esa acción, ¿no? De realizar ese ejercicio mental, ¿sí? Y luego dice, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, como ahorita yo decía, y ya no me preocupo de qué va a opinar mi hija, ¿no? O mi yerno o las demás personas. Pero no es eso de decir, con perdón de todos, bueno, pues que chinguen a su madre, ya lo que piensen me vale madres, ¿no? No es en ese sentido, sino es en el sentido de esa paz que te da el saber que estás en el mismo plano de esa buena voluntad que tiene Dios, de que así es, ¿no? Así son las cosas, pero no es en me vale, no es en, ay, bueno, ya, así que se quede, así ya lo voy a hacer, no, es en tener esa convicción también de que las cosas así pasaron, así sucedieron, ¿no? Y como decía Aure, si hubo algo que molestó, pues me perdono, pero no me perdono con ese perdón de me vale, sino, bueno, yo hice las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque también las otras personas tienen sus propias proyecciones, ¿no? Y entonces no voy a estar como en un análisis constante de estarme, hice bien, hice mal, hice esto, no. Por eso dice que hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces su voluntad es también la tuya. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Aquí ¿Desea yo participo nada más, bueno, igual ya voy a salir del grupo, tengo que salir, y nada más mi aportación es efectivamente que es la buena voluntad. Cuando hay buena voluntad, se hace realmente la voluntad de Dios. Cuando no hay voluntad, pues entonces se cae en el error. O sea, la voluntad es de extrema importancia en este punto. Y disculpen, que tengan buena noche. Buenas noches, gracias. Sí, esa es la clave del párrafo. La buena voluntad que no produce ninguna tensión, pero para hacerlo es tomar la decisión, ¿no? En mi caso, es tomar la decisión. ¿Alguien más? Continuamos con el párrafo 7. Sí, Irma, mira, aquí donde dice, solo tu mente puede producir miedo. Sí. Entrando un poquito más en profundidad, también Jesús nos está diciendo, y por lo tanto vas a tener que aprender a tomar el control de tu mente. Uh-huh. Porque la mente no es un caballo desbocado
que así es como que se suelta y corre en la pradera del miedo y anda en total, tienes que tirarte de tu mente. Y Ujú. obviamente eso lo vamos a aprender con el curso. ¿Sí? Ok. Pero es lo que quería comentar, Irma. Sí, sí, eso es totalmente cierto, ¿no? Teniendo el control de la mente. A lo mejor aquí tendría que ver esa parte del control de la mente, es así como preguntarme por qué me da miedo, ¿no? Porque pues no es tanto como decir, ay, no tengo miedo, no tengo miedo y ya ahí voy haciendo situaciones o quiero pensar hacer otras cosas, sino a lo mejor preguntarme o pedirle al Espíritu Santo que me aclare el por qué tengo miedo y a lo mejor desglosar las situaciones de ese miedo y pues sí tiene que ver con, todo tiene que ver con razón de la mente, ¿no? ¿Algo más? ¿No? Ok, continuamos con el párrafo 7. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el... A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Todos estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Bueno, entonces, para deshacer el error es darse cuenta que siempre una expresión de miedo es una falta de amor. Y yo creo que todo se reduce en los puntos que nos da como resumen de este párrafo 7, que es reconocer que toda expresión es una falta de amor, ¿no? Entonces, la falta de amor me genera pensamientos equivocados, me genera proyecciones falsas, me enfoco más a mis creencias que todavía en el amor que puede haber en mí, en el amor que Jesús me proporciona. No quiero ver el amor que hay en cada uno de mis semejantes, en cada una de las personas que están cerca de mí, sino que veo una acción de ataque, ¿no? Y entonces de ahí pues el miedo. Y el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto, ¿no? Es el amor condicional, el amor sin juzgar, el amor sin criticar. Y el amor perfecto pues es la expiación, el deshacer, el perdonar, el perdonarme. Entonces, yo lo resumiría este párrafo, que en el primer punto, el miedo procede de una falta de amor. Y si analizo en dónde, qué pensamiento errado tengo, creo que ahí empezaré a corregir el miedo, ¿no? Que el miedo ya no me haga presa, que más que nada sea el amor perfecto, que el perdón, sobre todo el perdón, que se manifieste en mí, para ir desterrando los miedos, las agresiones, el rencor, ir perdonando e ir creciendo, ir despertando, ¿no? Ese sería lo que yo comprendo de este párrafo. Que el proceso correctivo más que nada está en la expiación, en el perdón, en el corregir, ¿no? ¿Alguien quiere Bueno, comentar? ¿Sí? sí, yo. Sí, Mira, Aurea. aquí dice, en primer punto,
el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes que nada de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. Y hay una parte en el curso, no recuerdo dónde, que dice que solamente tenemos 2 emociones, amor o miedo. Entonces, por ende, si no estás en el amor, estás en miedo. Que el miedo se refleja de muchas formas, ¿eh? Miedo a que no me quieran, miedo a que no me acepten, miedo a fallar, miedo a no entender, o sea, un miedo a lo que sea. Se refleja en lo que sea, porque a veces decimos, es que ¿por qué no me llevo bien con mi pareja? Y vamos a regresar a los otros puntos, ¿no? Porque tal vez me molestó algo y por miedo a que me deje, no le comento qué es lo que me molesta. Y resulta que eso es lo que va haciendo que sea como una olla express mi vida. Y el día que realmente le digo lo que me molesta, se lo digo con enojo. Ya no se lo digo, oye, creo que nos estamos equivocando. No, ya le digo, pues sabes que vas a la fregada, ¿no? Y me largo de tu casa y aviento las cosas y agarro mis muñecas y me salgo, ¿no? Así, ¿no? Pero porque ya estoy encabronada, o sea, ya fui juntando cosita tras cosita y decimos, ahora sí que fue el buche, no, la piedrita que llevó en el buche, ¿no? O la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque eso es lo que creo, pero más bien es que ese miedo no me dejó actuar con amor. Y como no me dejó actuar con amor, se fue haciendo así, una pelotota gigante, yo les digo en el grupo, que es como cuando está en una montaña una pelotita así chiquitita de nieve, ¿no? Y tú la pones y empieza a girar, y cuando llega abajo, ya es enorme, ¿no? Y ya no la puedes parar ni deshacer, ¿no? Pero es porque nosotros fuimos alimentando el miedo. De una y de otra forma lo fuimos alimentando. Y luego dice, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar la expiación, que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Y ya me lo explica, ya me lo va diciendo, ¿no? O sea, aquí ya me tiene una explicación. Jesús dice, reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. O sea, ya no digas, ay, es que alguien no me quiere, es que él me sacó la lengua, es que yo estaba tranquilo y alguien me vino a ofender, es que me dijeron, es que me hicieron. O sea, ya no es eso. Ya tienes que darte cuenta que hay un miedo en ti. Que hay un miedo y aceptarlo como miedo. Dice, el miedo procede de una falta de amor. O sea, que no estoy en el amor, no estoy eligiendo por el amor y por eso es por lo que sigo teniendo miedo. Que en el de, Ken lo explicó como los 3 pasos al perdón, ¿no? Primero reconozco el error, o sea, me doy cuenta que hay un error, que estoy teniendo miedo, que no estoy en paz, reconozco. No dice, me hago mensa y digo, yo soy espíritu, yo no soy un cuerpo, no pasa nada, dalai, ¿no? Y no sucede nada a mi alrededor, no ha pasado nada y yo estoy en paz. Luego dice, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. ¿Y cuál es el amor perfecto en este mundo? Dice que nada más tiene un símbolo, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Entregárselo al Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo me ayude a corregir el error, porque no lo corrijo sola. De hecho, llegué aquí al curso porque creí que yo podía hacerlo, ¿no? Y si sigo pensando que yo puedo hacerlo, pues voy a seguir estando mal, ¿no? No puedo hacerlo yo sola. Tiene que ser de la mano del Espíritu Santo. Y por último, dice, el amor perfecto es la expiación. O sea, cuando me dice que es la expiación, recuerden que la expiación no tiene un solo significado, así como el milagro. El milagro tiene 50 principios, ¿no? Entonces, la expiación es lo mismo. Es el deshacimiento, es el perdón, es el cambio de mentalidad, es ¿cómo dice? ¿Cómo se llama? Gary Renal dice que significa apaciguamiento, o sea que cuando te tranquilizas. Y en el libro negro, ¿cómo dice? En vez de expiación dice el deshacimiento. Entonces, hay que darnos cuenta que la expiación tiene diferentes formas de que lo vemos o que lo podemos expresar. O sea, no tiene un solo significado en sí.
Entonces dice que cuando ya me di cuenta que tengo un error, o sea, o cometí un error porque estoy viviendo en el miedo, se lo entrego al Espíritu Santo y Él lo deshará. Por eso, en los 3 pasos al perdón dice, en el tercer no tienes que hacer nada. Lo hace el Dios es, Espíritu. Él es el que lo hace. Él es el que hace la expiación. No somos nosotros. Cuando decimos, yo voy a expiar. No, no lo hago yo. Lo hace el Espíritu Santo y no puedo quitarle ese papel porque les decía, eso me trajo al curso. Al creer que soy el director del escenario, ¿no? Ujú. Bueno, hasta Que ahí. yo puedo sola. Ok, bueno. ¿Algún otro comentario sobre ese punto? Nada más es el redimir lo que dice el libro negro. Redimir, exacto, sí. ¿Nadie más? ¿Continuamos con el párrafo 8? Ok. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esta dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Dice que he subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Entonces, a mí esto me dice que en primer lugar tengo que reconocer que soy digna, lo que en algún momento, hace rato les comentaba, que a mí me cuesta trabajo reconocer que soy digna de que el Espíritu Santo me escuche, de que el Espíritu Santo me hable, de que soy digna para con otro que también es digno. Entonces, al sentir yo esa dignidad, pues lo que tengo que ver en mis hermanos, pues es esa dignidad, lo mismo que hay en mí. Entonces, si no veo esa dignidad, pues lo que veo, pues es su miedo, es su rencor, es su odio, ¿no? O sea, aquí hay una proyección, o proyecto el amor, o proyecto lo que decías hace rato, el miedo. Entonces, al reconocer esta dignidad, pues lo restablece la expiación. Cuando, como dices, yo corrijo, yo me perdono, yo hago todo ese deshacimiento, pues lo estoy haciendo en mí y lo estoy haciendo en mis hermanos. Y entonces, pues resulta obvio que el miedo ahí, pues se va a eliminar, se va a desaparecer. El que haya actuado sin amor, al haber elegido sin amor, pues me lleva precisamente a una situación de conflicto. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Pues ahí entra en juego la expiación para poder corregir ese error, ¿no? Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. A mí, esta parte sí me genera todavía dudas, ¿no? El remedio es el amor, y al aceptar el remedio, pues acepto la curación. No creo si así mi mente está en lo correcto. O la otra parte también me genera aquí un poquito de conflicto, la necesidad de remedios. ¿Estos remedios son para la parte espiritual o son para la parte física? Aquí creo que estamos hablando más que nada de la parte espiritual, ¿no? Entonces, estos remedios tendrían que ser también espirituales. Este párrafo ya no,
a partir del 7, mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, se refiere a remedios físicos, porque si es eso, pues sí, está totalmente equivocado, ¿no? El remedio tendría que ser espiritual. Y si reconozco esa parte de remedios físicos, pues seguiré teniendo miedo. El error. Ujú. Entonces, ¿estoy bien ahí en mi concepción? ¿O cómo me quedaría claro este párrafo? Sí, O si me lo Irma, amplían, por favor. sí. El remedio es un remedio espiritual porque la mente es la que se considera enferma. Ok. Ujú, ¿Sí? Después ahí se podría hacer un derivado como un remedio físico, pero su origen está en la mente. ujú. ¿Sí? Ok. Pero como dice el curso, al igual que el perdón, es un remedio ilusorio, porque en Ujú. el cielo no se necesita, pero aquí sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces podría Entonces, decir que es un remedio temporal, pero es espiritual, no es para ok, el cuerpo. ok. El curso dice que mientras la mente se sane, carece de importancia si el cuerpo eh, Lo no hace. tiene una sanación como tal como la entendemos nosotros, como Sí. sanación del cuerpo. O sea, Ajá. podría estar enfermo de todo, pero con la mente sanada. Ok, perfecto. Entonces, así es como tiene lugar la verdadera curación. Yo acepto el remedio es espiritual, que puede, que se basa en el perdón, en el amor, y de ahí ya viene mi verdadera curación, ¿no? Que tiene que ver con la expiación, Es como ¿cierto? decías, el remedio es el amor. Sí, ok, Que si usamos una analogía sería como la luz y la oscuridad. El error es la oscuridad y la luz es el amor. Entonces, cuando llega la ujú, luz, la oscuridad desaparece, dice. O sea, la perfecto. luz no hace nada, no hace absolutamente nada más que No, tener su presencia y sí, desaparece la oscuridad. A eso se con tu refiere que sola cuando presencia aceptamos el remedio. cambia todo, ¿no? Así La es, sola presencia cambia todo. ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces, a mí ya me queda esta parte desde el arranque, ¿no? Si yo no soy digna, no me siento digna, no puedo ver la dignidad en el otro, ¿no? Y de ahí empieza mi conflicto. Ahí creo que esa parte sí la entendí bien. O, o pueda haber otra interpretación, Auri, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿hay algún comentario? Creo que Jackie quiere comentar algo. Ok, Y aceptar el remedio lo veo como que acepto la expiación, es decir, acepto unirme a mi hermano en la luz, en la verdad, en el amor que es él, igual que yo. perfecto, sí. Ajá, eso es lo que, eso nada más. Gracias. La esencia del punto. Ok, bueno, continuamos con el párrafo 9. Todo el mundo experimenta miedo, sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo tiempo produce forma en algún nivel, ¿no?
Entonces, esta parte yo creo que aquí es donde se resume toda la fuerza, todo el poder que tiene la mente, todo lo que yo de alguna manera le he no dado toda esa capacidad de creación y donde he pensado que, no, pues no es tanto mi mente, ¿no? Son las circunstancias, en algún momento fueron mis padres, en algún momento fueron mis compañeros de trabajo, pero bueno, eso es totalmente equivocado, ¿no? A mí lo importante de este párrafo es el verdadero poder que tiene la mente y que está creando continuamente y que crea, a lo mejor si quitamos los términos crea para bien o crea para mal, puedo quedarme con que crea para mi despertar o crea para mi retraso, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me cae siempre la situación que maneja la Biblia, ¿no? Que puede literalmente mover montañas. Pues yo creo que en este curso sí se pueden mover montañas, ¿no? Porque se pueden deshacer envidias, se pueden deshacer, que esa es una montaña enorme, se pueden mover rencores, que también es una montaña que en ocasiones se me pone ahí enfrente, y creo que este curso es la herramienta fundamental para poder llevar a cabo este proceso de ejercitar la mente, de reconocer toda su creatividad, de reconocer todo el poder y llevar todos mis pensamientos hacia ese despertar, hacia ese desarrollo espiritual, ¿no? Y a veces prefiero creer que mis pensamientos no pueden poseer ninguna influencia, ¿no? Que lo que pienso no tiene poder, se pueden perder y que no pasa nada. Y tal vez no pase nada en este momento, pero sí puede haber un resultado pasado mañana o en 15 días o en un mes o en años, y después me estaría preguntando, pero ¿por qué me suceden a mí estas cosas, no? Pues por todo el poder que le he negado a mi mente, ¿no? Y el no reconocer toda la fuerza que Jesús ha dejado en mí, que el Espíritu Santo, si yo se lo pido, es el auxilio perfecto para poder llevar a cabo esa parte. Y bueno, cerrando esa parte de desarrollo espiritual, de cambiar los pensamientos, y cerrando es esta situación de que, bueno, no hay pensamientos fútiles, ¿no? Todo pensamiento se produce en la forma en algún nivel, ¿no? Entonces, ya sea en el nivel espiritual, en el nivel físico, y bueno, de ahí hasta en el nivel económico, en el nivel material también puede darse. Entonces, pues siempre como para ir cerrando, siempre el miedo está muy amarrado al conflicto, y el conflicto yo lo veo como un pensamiento errado, un pensamiento nada amoroso, un pensamiento de no reconocer en mis semejantes todo el amor, y sobre todo de no reconocer en mí el amor, la divinidad, toda esa parte que hay en mí por ser un hijo de Dios, ¿no? Esa sería mi comentario en cuanto al párrafo. No sé, alguien que nos hiciera favor de hacer una ampliación, algún otro punto que comentar. Me parece que todo estuvo muy bien, Irma. Diste una ampliación perfecta. Pero bueno, quería comentarles esto. Aquí dice, en el 4, dice, no obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas
que debes comprender y comprender plenamente. La mente es Ujú. muy poderosa, jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, ¿eh? Porque a veces creemos que, ay, no es cierto, ay, poquito, nada más le menté a su madre poquito, ¿no? Nada más lo di poquito, no pasó nada. Ujú. Está creando continuamente. Y bueno, en el libro negro habla de creaciones falsas y creaciones verdaderas. Ken tiene la frase de fabricaciones y creaciones. Entonces nosotros o estamos fabricando o estamos creando todo el tiempo. Cuando estamos pensando en una persona, no sé si les ha pasado. El otro día nos daba un ejemplo, Daniel, que vas por la calle, te topas con alguien y esa persona parece que no te vio. Y dices, oye, esta pinche vieja, algo se trae conmigo. ¿Qué le habré hecho? ¿Qué le dije? A ver, y vienes, piensa y piensa y piensa, ¿qué pasó, no? Y resulta que pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas y te enteras, se murió su marido o se murió alguien de su familia. Y dices, no venía viendo cómo me chinga a mí. Venía metida en sus propios problemas y yo soy la que estoy pensando otra cosa. Entonces, yo estoy fabricando el conflicto, porque de ahí en adelante, si no me cuentan que tuvo un problema, la odio y digo, que ni se me vuelva a acercar y que ni me venga a pedir un pinche favor, porque el día que me venga a pedir un favor, me las va a pagar, le voy a decir, y no me hablaste ese día, ¿no? O sea, ya estoy viendo cómo me voy a desquitar. Entonces, sí estoy fabricando, ¿no? Cuando yo pienso un pensamiento amoroso hacia mis hermanos, ¿por qué? También no lo sé, o sea, yo sé que es parte de lo que es la metafísica del curso, ¿no? Pero cuando tú piensas bonito de alguien, esa persona de repente empieza a pensar bonito de ti. Por eso dice que el tiempo y el espacio no existe, porque puede ser una persona que ya murió y que en el momento que tú te decides perdonarla, sientes el amor de esa persona aunque ya no esté, o puede ser que te viva a kilómetros de ti y esa persona se sienta amada por ti, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros es lo que nos está dando forma a todo, es nuestra mente. Y más adelante dice, esta parte se me hizo muy bonita. ¿Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real? Porque de hecho les tienes miedo. Entonces, cuando les tengo miedo a mis propios pensamientos, mejor prefiero evadirlos y decir, no pasa nada. Daniel en las clases nos dice que nosotros tenemos un pensamiento asesino. ¿Y quién lo dice en diferentes libros? Que tenemos un pensamiento asesino. Y cuando no decimos, bueno, yo a veces me enojo con mi esposo y nada más quisiera ahorcarlo como 8 minutos, nada más. Ya después lo dejo respirar, ¿no? Sí. Entonces, lo estoy asesinando. Aunque diga yo que no es cierto, yo lo estoy asesinando. Simbólicamente estoy asesinando a esa persona. Cuando digo, no quiero ver a esa persona, que se sume de mi vista, la estoy asesinando. Ujú. Y creo que no tiene ningún resultado. Sí lo hay. Puede ser que la otra persona no, pero en mi mente sí. Y mi mente es la que estoy atacando. No estoy atacando a nadie, estoy atacando simplemente a mi propia mente. Por eso en los ejercicios dice, todo lo que doy, recibo. Ujú. Todo lo que no doy, no lo recibo. Todo el amor que no puedo expresarle a otro, no lo voy a recibir. Y todo el odio que le expreso al otro, me lo estoy expresando a mí mismo. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta que mi mente es la que crea o fabrica. Y todo el tiempo. Por eso Sí. decías tú, hay que hacernos conscientes que la mente es la poderosa, no mi acción. Mi mentalidad, cuando mi mentalidad sane, mi comportamiento le va a seguir. Pero no tengo que esforzarme por eso. No tengo que pensar, ay, hoy voy a ser bueno con alguien. Hoy, ¿qué obra buena voy a hacer el día de hoy? No necesito. Cuando mi mente sanó, mis acciones van a seguir a mi Ya son mentalidad. voluntarias, ¿no? Sí, decía Daniel, o sea, ya no tengo que preguntar, ¿respira ahorita? Ujú. Ya es automático. Viene siendo automático, porque ya no necesitas preguntar, ¿tengo que respirar? ¿Y cada cuánto tiempo respiro? Pues no, sería imposible. Cuando pregunto, ya estoy respirando otra vez, ¿no? Entonces, así son mis acciones van a seguir mi comportamiento
inmediato. No voy a necesitar estar llamando al Espíritu Santo cada 5 minutos y decirle, ayúdame, 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 ¿no? Ok, gracias. Aquí en esta parte, yo también lo entiendo. Sí es cierto, tienes miedo de ellos, porque pueden ser unos pensamientos asesinos y bueno, ya no los quieres, ahí como que los quieres mitigar, pero también tienes miedo de reconocer el poder en cuanto a la creación. Yo también lo había, como que no crees y tienes miedo de reconocer cuán poderoso pueden ser tus pensamientos, pero a lo mejor no tanto de asesinos, ¿no? Sino en cuanto a que puedas hacer cosas buenas en razón de ella, de que a través de un pensamiento amoroso, como tú lo comentabas hace rato, alguien esté sintiendo esa vibra y esté pensando, te esté recordando también de alguna forma amorosa, ¿no? Creo que también iría en esa parte. Mi mente es tan fuerte que no quiero reconocer que tengo ese poder de creación como el mismo, bueno, a lo mejor no sé, Jesús todo el tiempo es el creador nato, ¿no? Todo el tiempo ha estado creando. Entonces yo también tengo cierto nivel de creación y puedo crear cosas buenas y puedo crear las cosas malas, pero no quiero reconocer ese poder de mi mente, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí, Irma. Sí, nada más, digamos, un pequeño paso que podemos dar. La mente, cuando dice que crea lo bueno, podríamos resumirlo como lo amoroso. Y cuando decimos que creamos lo malo, hay que ir poco a poco eliminando ese concepto de la mente porque nunca fabricamos nada malo o creamos nada malo. Okay. Creamos cosas erróneas. Dice, porque en eso está basado el error, son cosas erróneas. Y algo erróneo no es ni bueno ni malo, simplemente es erróneo. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, aquí ya para lo último, donde ahorita me comentaba Aure, dice, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles, ¿sí? Cuando dice que es improbable que le tengamos respeto, si cambiamos la palabra respeto por digno, lo podríamos entender así, pero es bastante improbable que lo veas como un efecto digno. Cuando nosotros respetamos algo o lo sentimos digno, queremos seguirlo, ¿sí? Cuando ves a una persona profesionista que hace un trabajo digno, un artista, un deportista, un político que hace algo digno, tú lo sigues. Sí. Lo admiras también, Lo ¿no? admiras, lo sigues, ¿sí? Y de alguna otra Ajá. manera tratas de imitar su ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando dice que le tienes respeto es porque te vas a dejar guiar, orientar por él, ¿sí? Lo consideras digno. Por eso en una parte del curso dice que solo un hijo de Dios es digno de guiar a su hermano. Cuando tú no sientes respeto por un hermano es porque no lo consideras digno y por eso no te dejas guiar por él. Respeto y dignidad vendría a ser como un sinónimo aquí. Sí. ¿Sí? Cuando tus pensamientos, tus propios pensamientos los consideras dignos, no te culpan y te avergüenzas de ellos. Cuando reconoces un pensamiento erróneo, te avergüenzas de él porque dices, no, yo no fui, no es mío. A mí me lo echaron en la mochila, pero no es mío. ¿Sí? Te quieres deshacer de él. Ok, sí. Pero cuando le tienes respeto es porque lo consideras digno de su creador, es decir, te consideras digno a ti mismo. Sí, eso es muy cierto. Wow, pues siempre fue un honor estar con ustedes, platicar con ustedes. El hecho de que Imelda me haya asignado amorosamente esta lo agradezco y ¿Le sobre todo cortas ya aquí? a Porfa. usted.